Buenas tardes. Vamos a inaugurar en la quinta edición del premio Eduardo Hinojosa de Ciencias Jurídicas. En primer lugar, agradecer al patronato la invitación que hace siempre a este ayuntamiento, al patronato y en general, y a Ignacio, el presidente en particular, por la amabilidad de invitarnos a estos premios. Premios que, como él sabe de primera mano, que me tocó a mí también los 5, ya con los 5, la primera vez se lo dije, que me sentía muy orgulloso porque no es un premio normal, lo que estamos acostumbrados a dar un premio casi de autocomplacencia, de premios de que lo que nosotros estamos acostumbrados, sino que es un premio a un trabajo, a un esfuerzo, que es una cosa que realmente hoy en día de hoy cada vez se echa más en falta, mucho más la ciencia jurídica, que en todos los ámbitos de la vida cada vez está más presente, y muchísimo más en el ámbito de nuestro cargo político, pues es que cualquier cosa que damos, que ya estamos asustados, los políticos nos hemos asustado porque no sabemos que nos vamos a meter la pata políticamente, y además ya nos bombardean porque normalmente el derecho es tan interpretable que depende de quién te asesore, porque normalmente no somos la mayoría, no somos los conocedores del derecho, y estamos sometidos a la presión de que si me voy a equivocar por aquí, se me va a caer una querella por aquel lado. Entonces, por fin, se agradece que se investigue y que, sobre todo, cada vez los premios recaigan sobre gente más joven, porque vengan a renovar un poco la idea del derecho, porque el derecho, muchos tenemos la idea de gente ya sin pelo, con el pelo muy blanco, gente muy mayor. Entonces, bueno, que ver caras jóvenes y decirte en premio, porque la verdad es que es de agradecer. Sin pelo con el pelo blanco. Es la imagen que tenemos de los jueces, de la gente así de mucho. Pero en fin, que me ratifico lo dicho, que me alegro de que se vean caras cada vez más jóvenes y que tengan tengan ese vínculo con el derecho y que sean capaces de darle un aire fresco al derecho. Por mi parte, le paso la palabra a Ignacio, y ya que haga el resto de presentaciones. Pues quiero también, bueno, que lo haga al final, pero felicitar a la galardonada y agradecer al anterior galardonado por la presencia aquí también. Muy bien, muchas gracias, alcalde Jesús. Es cierto que esto empezó como un proyecto en el que efectivamente tú estabas de alcalde y en el que sí, es verdad que siempre nos apoyaste la idea, como bien lo has dicho, como algo original y algo necesario y que rompe un poco con otras actuaciones u otros actos que se realizan y que yo creo que es necesario. Yo me acuerdo, bueno, estamos hoy un 27 de noviembre, pero realmente es como si fuese 25, siempre esto surgió como en el nacimiento de Hinojosa, si no me fallan las cuentas, el año que viene hará 170 años de su nacimiento, y considerábamos desde el patronato que un personaje de primer nivel en el mundo del derecho, en su especialidad, historia del derecho. Todos nos pasó lo mismo, ahora hablando quiero agradecer expresamente con Mercedes de Ross del Balneario, María Rodríguez, ¿no? Cuando entramos a primero de derecho, nos sorprendía cómo se hacía referencia tanto a un personaje de nuestro pueblo, ¿no? Ya fue en Málaga, y fue en Granada, pero otro fue lugar, ¿no? Y eso era cierto, ¿no? Claro, y hay momentos en el que decíamos, aquí efectivamente se le puso, tiene la calle académico y Hinojosa, la gente no sabía por qué académico, porque era múltiples veces académico, pero realmente lo que fue conocido como el príncipe de la historia del derecho, creíamos que debíamos de darle ese reconocimiento y hacer algo. Yo decía en aquel momento, recuerdo en esta fase, que creíamos que estábamos haciendo historia, ¿no? Porque yo creo que ahora podemos decir que lo estamos consiguiendo, ¿no? Algo que quedara y que fuese. Hoy yo creo que en ese aspecto yo he traído aquí porque quiero hacer del patronato la colección de libros, la pequeña colección de libros que ya se han ido publicando. Quiero agradecerlo también, como no puede ser de otra manera, a la editorial Dickinson y personalmente a la disposición que tuvo Rafael Tijera, el director o el presidente de la editorial, ¿no? Que expresamente apostó, lo dijo, y hoy llevamos en la biblioteca jurídica de habla hispana, por lo menos,
el sello del Patronato de Estudios Alameños, la imagen de Eduardo Hinojosa, Alhama y todo el mundo jurídico. Yo creo que en ese aspecto era el objetivo que teníamos y el objetivo que se está cumpliendo y se está planteando. Siempre desde la humildad de lo que es una asociación cultural, de una ciudad muy noble y muy leal, pero en el fondo un pueblo pequeño, una situación y con el esfuerzo que entre todos ponen. Y hablando de eso, yo hoy quiero agradecido al alcalde, por supuesto, pero también a personas, algunas están aquí y otras no han podido estar, pero a todos aquellos que han hecho también esta realidad. Y uno de ellos es la otra persona, Rafael Tijera, y la otra persona que impulsó aquello era el que ha sido durante los 5 años presidente del jurado y que seguirá siéndolo, el profesor Lorenzo Morillas, que desde el primer día que lo trajimos aquí se ha hecho un alameño más y realmente también le debemos que esto se haya hecho una realidad, sobre todo porque el problema es muchas cosas, las cosas van funcionando después solas, pero iniciar un proyecto de estas características, si no es por la voluntad de personas, yo creo que en aquel momento, cuando firmamos el convenio en Madrid, allí en la sede de la editorial Dickinson, estaba el profesor Lorenzo Morilla, estábamos Rafael Tijera, estábamos yo, ¿no? Era el germen de algo que yo creo que es necesario agradecérselo y que siempre esté disponible para todo lo que desde Alhama se le pide. Igualmente, quiero agradecer el acto de hoy, la disposición que siempre ha tenido la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, su antiguo decano, Miguel Olmedo, su vicedecano, también, y en este caso, para mí emocionalmente, también especialmente emocionalmente, el decano actual, ¿no? José Luis Pérez Serrabona, emocionalmente porque fue mi profesor, lo hemos estado recordando esta mañana, fue el padrino de mi promoción de Derecho. Y la verdad que tener aquí también a José Luis, al Serrabona, como se le ha llamado siempre, es importante, ¿no? Quiero agradecerle también, porque muestra que el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, el alma mater de todo esto, siempre lo dijimos. La referencia de Hinojosa también nos sorprendía, como de los 3 claustros que tiene la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, una estaba dedicada a Hinojosa, ¿no? Eso, alguien importante tenía que ser en aquel momento, cuando uno entraba allí en aquella fecha, ¿no? Pues que la Facultad de Derecho siga vinculada, incluso con los cambios, que continúe esa vinculación. Quiero a José Luis también agradecerte especialmente esa proyección. Quiero excusar, porque también estaba prevista la participación de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Isabel Ramos Vázquez, de la Universidad de Jaén, pero problemas de última hora familiares le han impedido venir, pero está aquí con nosotros como si estuviera también desde primera hora, siempre apoyado, siempre ha estado, y cuando le dije la invitación en que viniera, inmediatamente dijo que lo hiciera. Un problema de última hora no lo he hecho aquí, pero también quiero ese agradecimiento. Como no puede ser, el apoyo que hemos tenido siempre desde el balneario de Alhama, cuando se le ha pedido cualquier tipo de colaboración para este proyecto, desde la primera edición siempre ha estado disponible, siempre ha estado con nosotros, y en ese aspecto, pues efectivamente, un agradecimiento público expreso porque es necesario. Siempre nosotros hemos considerado que Alhama es un todo que tiene que ir junto y tiene que ir de la mano, y agradecer que ese aspecto. Porque claro, porque el premio todo conlleva unas sinergias que son necesarias y no descartamos, ¿verdad?, que un día hagamos la presentación dentro en el propio balneario. Eso en alguna edición no lo plantearemos con este caso. Y con esto, pues ya después de haber hecho un poco eso, el acto de hoy es un acto triple, ¿no?
Es decir, por un lado, como digo, estamos convocando la quinta edición, lo cual supone ya una cierta madurez en este tipo de aventuras que muchas veces se hacen, ¿no? Y se inicia, se considera, era un poco de consolidación del premio. Al mismo tiempo se presenta el libro de la cuarta edición. María Salomé todavía no lo ha visto, ahora se lo entregaremos, ¿no? Pero es la cuarta edición que ya está en su publicación. Y también tenemos el honor de contar con, aunque se le entregó virtualmente y presencialmente, pero nos cogió en plena pandemia, no sabemos lo que pasará a partir de un futuro, los próximos meses, las próximas semanas, pero nos cogió prácticamente en ese segundo estado de alarma, nos cogió en esa situación de limitación de movilidad, de movimiento, de reuniones, y el tercer premio se dio virtual, pero tenemos aquí hoy también a Miguel Ángel Chamocho, que fue catedrático de Historia del Derecho de Instituciones de la Universidad de Jaén, María Salomé, profesora, doctora de la Universidad de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla, y coger y aunar, y yo quiero agradecer a ambos, ¿no? Estar aquí, ¿no? A partir de aquí, pues pasar la palabra a los que me acompañan en la mesa, según el orden que hemos puesto. Se lo pasaríamos al decano de la Facultad, José Luis Pérez Serrabona. El agradecimiento por la invitación, la alegría por estar en este acto y renovar el compromiso de la Facultad de Derecho como parte también de la universidad con esta idea y con Alama, ¿no? Realmente ha sido una satisfacción llegar, disfrutar con la familia Benítez Ortúzar fundamentalmente, pero de la hospitalidad de esta ciudad, de la queridísima Alama, que además demuestra con estos premios reiterados y con su actitud y con el trabajo del Patronato de Estudios Alameños una vinculación con la Universidad de Granada que se implica y se debe implicar más con todo tipo de acuerdos, lo que hará efectivo que la universidad esté mirando a la sociedad, esté con la sociedad, esté ayudando al desarrollo de los pueblos y en concreto al desarrollo de esta hermosísima ciudad. Ese ejemplo que hay en esta ciudad debe también de verse por otras, ¿no? Debe servir también como acicate para otras. Y la actuación del Patronato de Estudios Alameños es referente en toda la provincia, es referente en general. Por eso quiero manifestar mi extraordinaria alegría, el compromiso, como digo, de la Facultad de Derecho y el honor que supone para el decano, que en este momento desempeño yo ese cargo, y traigo también el saludo del profesor Olmedo, que ha venido en otras ocasiones, la satisfacción, digo, por estar en un acto de esta naturaleza, que es un acto verdaderamente peculiar, porque también es un acto académico, es un acto fundamentalmente académico. Estamos presididos por la autoridad local, lógicamente, estamos también presididos por el profesor Benítez Ortúzar, que es un alameño que lleva el nombre de Alama por todas partes, pero estamos presididos por quien ha sido y es rector de la Universidad de Granada durante muchos años, ha sido durante muchos años rector y es rector para siempre, el rector Morillas, que además, para tu suerte, ha sido el presidente del jurado, con lo cual el premio además también se engrandece, ¿no? Los premios son importantes porque se ganan, son importantes porque se ha trabajado mucho, pero también por el jurado que los concede. Por eso, digo, es el compromiso de la facultad y la satisfacción de su decano. Pero yo tengo dos satisfacciones íntimas hoy también que quiero contar. Una de ellas es que, naturalmente, cuando se visita algún lugar, uno procura acercarse previamente, o sea, estudia, que eso es lo que hacemos, y también cuando se estudia algún personaje, como es el protagonista de estos premios, don Eduardo de Hinojosa y Naveros. Cuando uno ve la vida de Eduardo de Hinojosa, analiza la vida de Eduardo de Hinojosa, que fue un universitario ejemplar, un universitario que profundiza, que estudia alcanza 2 licenciaturas, los doctorados, que va al extranjero, que hace sus publicaciones, un universitario
de referencia, se da cuenta también que luego en su vida destacan sus biógrafos dos condiciones, quizás sin querer hacerlo así, pero dos condiciones fundamentales. Una, su catolicismo, ¿no?, su formación y su catolicismo entendido como servicio a los demás, ¿no?, que es como fundamentalmente debe entenderse, y de otro lado, su amplia nómina de cargos que ocupó en la sociedad. Fue gobernador de Alicante, fue gobernador de Valencia, de Barcelona, fue senador además por instituciones en aquella época. O sea, se ve que el profesor Eduardo de Hinojosa, el joven nacido en Alhama, aunque vivió también en otras provincias, tuvo una formación, tuvo una cuna y tuvo una formación. Y yo quiero decir que mi satisfacción íntima es que estudió en el Colegio de San Bartolomé y Santiago, en el que yo vivo también en este momento. Y el Colegio de San Bartolomé y Santiago tiene un lema que hoy se concreta en su segunda parte, pero que era hacer hombres buenos para la Iglesia y útiles a la cosa pública. Qué gran formación la que tienen, la responsabilidad que tienen los que rigen instituciones de ese tipo para hacer personas útiles a la sociedad, útiles a la cosa pública. Y don Eduardo de Hinojosa y Naveros fue un hombre útil a la cosa pública, fue útil a la sociedad, tan útil que 2 siglos después sigue siendo útil, porque su nombre concita un premio prestigioso y concita a los investigadores a desarrollar su tarea. Por eso, en el patio del Colegio de San Bartolomé, desde hace 2 años, cuando fue el centenario, hay un recuerdo al paso por parte del colegio, por el Colegio Mayor, del profesor Hinojosa. Me produce, digo, también una gran alegría íntima y contar hoy, cuando vuelva al colegio, que he estado en Alhama y, de nuevo, quién era Eduardo de Hinojosa y cómo el pueblo actual no solamente lo recuerda, sino que lo recuerda con una actividad científica perfectamente reconocida. Y también quiero significar que me produce también una gran alegría ser testigo en este momento de la entrega del premio que se ha concedido. Por supuesto que me produce alegría que el año pasado fuera a un distinguido catedrático de Historia del Derecho de la queridísima y hermana Universidad de Jaén, pero este año ha sido a doña María Salomé Lorenzo Camacho, que además de premiada, con todo gusto hubiera venido, he venido, fuera quien fuera, es una profesora de Derecho Mercantil, una compañera de área de conocimiento, premiada también en otras ocasiones, que en su currículum, como les decía, debe llevar a gala el haber merecido, junto a otros, un premio que lleva el nombre de un ilustre jurista, que lleva el nombre de un ilustre ciudadano, que lleva el nombre de un importante alameño. Ya nos sentiremos siempre unidos a esta ciudad de Alhama, y además que ha sido concedido por un muy prestigioso jurado presidido por un jurista del siglo XX y XXI, referente para todos. Solamente eso, mi agradecimiento a quienes me han invitado a participar en este acto, mi convencimiento de que siempre estaremos aquí, la facultad y yo, desde luego, mientras pueda, apoyando iniciativas de este tipo, y nuestro compromiso, en la medida de lo posible y en nuestra modestia, de ayudar a todo lo que sea necesario a Alhama y al Patronato de Estudios Alameños, que tiene quien lo defienda, pero que estoy seguro que ninguna colaboración será desechada. Así que muchas gracias y enhorabuena al Ayuntamiento y al Patronato. Gracias, querido decano y querido director del Colegio Santiago, ¿no? Bartolomé y Santiago. Tiene la palabra ahora, como decíamos, el profesor Lorenzo Morilla, mi maestro, pero rector de la Universidad de Granada, como hemos dicho, durante muchos años, y presidente del jurado de este premio. Señor decano de nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, profesor Benítez Ortúzar, siempre comienzo lo mismo. Ya es muy difícil ser novedoso cuando vamos a presentar la 5ª convocatoria. Me decía Juan a la entrada que cómo pasa el tiempo. He dicho, pasamos nosotros más que el tiempo, pero también el tiempo. Es
5 años desde que se tuvo la feliz idea de convocar estos premios, o este premio en varias fases, en 5 años ya. Premio Eduardo Hinojosa en Ciencias Jurídicas. Es un premio, ya se ha dicho, yo lo voy a reiterar, consolidado, referencial cada vez más, importante en primer lugar para la ciencia jurídica. Afortunadamente se llama en ciencias jurídicas, por lo tanto, estamos partiendo de un reconocimiento que a mí me está costando sangre, sudor y lágrimas cuando me reúno con mis compañeros de ciencias experimentales, aquí hay algunos, de ciencias experimentales digo, que les cuesta trabajo admitir que seamos una ciencia jurídica. Por eso su potenciación es absolutamente imprescindible. La estamos potenciando con trabajos muy serios, de calidad. Cada vez estamos en los rankings internacionales más adelante, más el principio, donde veíamos la cola. Y desde esa perspectiva, yo ya cuando era más joven que ahora, escribí un libro sobre ciencia jurídica y ciencia penal, demostrando en más de 300 páginas que estamos ante una ciencia jurídica, por lo tanto social también, que se nos critica la mutación de nuestro objeto, pero esa es la grandeza de nuestra ciencia, la mutación del objeto. El objeto es el derecho, que cambia, que lo cambian, algunas veces en exceso. En este año 2021, en 3 meses y un día, ha habido 6 reformas del Código Penal. Yo no voy a entrar en su valoración, además no hay tiempo ni es momento, pero sí dejar constancia de que eso también es su estudio, su sistematización, su metodología, es ciencia jurídica. Por lo tanto, siempre agrada, y agrada profundamente, que haya premios en relación con la ciencia jurídica. Importante para Alhama, para la ciudad de Alhama. Importante para el patronato. Importante para todos aquellos que nos sentimos identificados con la ciencia y con Alhama. Esa simbiosis que se produce a través de estos premios y de otras muchas actividades que tiene el patronato y que tiene la ciudad de Alhama. En esa vocación cultural, científica, y lo ha dicho el señor decano, universitaria. Yo esta mañana cuando pensaba el venir y qué podía decir, pues iba a plantearlo, ahora me falta la decana, pero presidido, y muy bien presidido, por el señor alcalde. Había 2 decanos, una decana, un decano, un eminente catedrático de Derecho Penal, referencia en actividades de Alhama y obviamente de su patronato. Y el rector permanente, pero bueno, el rector en definitiva. Claro, se está combinando lo que es una ciudad de gran historia, de tremenda, importante historia, como es Alhama, con la ciencia, en este caso, insisto, jurídica. El otro día, en los pocos ratos libres que me dejan mis investigaciones en el ámbito del derecho penal, la docencia, las reuniones, etcétera, etcétera, pues cuando tengo un momento de tiempo leo cosas sobre Alhama, porque es un pozo sin fondo. Por mucho que se lea, más hay, y más se conoce, y más se acerca uno a la realidad de Alhama. Y leí un artículo de un periodista, Eloy Lara Brito, que escribe
artículos en un blog de destinos actuales durante el mundo, en Europa, América, África, Asia. Y dice el propio periodista, ¿por qué hago esto? Dice, buscando la riqueza del ser humano en las diversidades del pensamiento, de las ideologías, de las culturas y de las formas de vida. Pues después de 300 y pico, 600 artículos viajando por todo el mundo, llega a Andalucía y llega a Alhama de Granada. Y el artículo, no con especial valoración, entiendo yo, habla de soledad de Alhama de Granada. Pero a lo más concreto, habla, obviamente, nada más entrar, dice, este mágico pueblo, en sus calles se respira la historia árabe y cristiana. Y yendo por las calles preciosas, que ustedes conocen, ¿no? Ustedes muchísimo mejor que yo, pero que yo ya también las voy sintiendo, bueno, no las voy, las siento entrañablemente en mi pensamiento y en mi conocimiento, va haciendo fotos y aparece una señora, la señora, él llama María la Anciana, que le dice que está haciendo fotos de la belleza de su pueblo, de su gente, y él le responde que sí, efectivamente, de lo mucho que hay que hacer y de la mucha belleza. Pero se plantea en un momento determinado la soledad de María la Anciana, porque es que caminamos ya prácticamente nada más ancianos en el pueblo. Y dice una frase que me llamó mucho la atención. Ella, María, aquí solo caminamos ancianos y nuestros propios fantasmas alameños, árabes y cristianos que vuelven del pasado. Esto que puede parecer chocante, a mí me parece extraordinario. Es una mujer del pueblo, una mujer que yo creo representa la historia de Alhama. Pero yo al leer esto inmediatamente cambio mi pensamiento y digo, evidentemente, el respeto de lo que es la historia, de lo que es el sentimiento de esta María, la anciana, como la llama el periodista, y me pongo a pasear por las calles de Alhama y veo a la otra María, a la María de la cultura, a la joven María llena de vida, de luz, de futuro, el futuro de Alhama y el futuro también del patronato y el presente de los premios que estamos en ellos pues convocando o entregando. Esa María son las mujeres de Alhama, mujeres combativas, mujeres que laboran, que trabajan, que se incorporan a las nuevas tecnologías, mujeres de ideas, de saber, también hombres, pero quiero hacer especial hincapié en las mujeres. Desde esa perspectiva, yo creo que este enfoque, que quizás me he ido un poco por los cerros de Úbeda, como diríamos en Jaén, lo conecto inmediatamente con los premios. ¿Por qué? Que es la segunda parte, en la que yo quizás tenía que haber hecho más dedicación, más intensidad en mi planteamiento. Pues porque simboliza eso que a mí me parece simbiosis perfecta entre lo que representa María, la anciana, y María, la joven actual. Cuando hablo de joven, estoy hablando, pues no sé, de 15, voy a poner 80 para incluirnos algunos, que tampoco llegamos, pero en fin. Vitalidad, juventud ideológica y también de edad. Y creo que también se puede concretar y visualizar en las dos conferencias. Vamos, en la entrega de premios, en el libro y en la conferencia que va a impartir Miguel Ángel. Por un lado, la realidad, la actualidad, el derecho vigente en el magnífico libro
Yo lo voté, por lo tanto, magnífico. La salida voluntaria del socio profesional en las sociedades de capital. Perfecto. Pero igualmente perfecto con lo que ahora nos va a deleitar pues Miguel Ángel, el medievalismo en la obra de Eduardo Hinojosa y Naveros. Es un punto intermedio entre la historia y Eduardo de Hinojosa, está en una situación intermedia por su nacimiento y su muerte, y la realidad actual. ¿Qué he querido decir con todo esto? Y ya termino. Pues que hay que visualizar, hay que trasladar la importancia no solamente de los premios, sino de los impulsores de los premios, el patronato, Alhama, su gente de Alhama, hombres y mujeres que con compromiso activo están, desde mi punto de vista, desarrollando una actividad cultural verdaderamente importante. No entro en la económica, en la social, que creo que también, pero en la cultural. Bien, al citar a los dos, se me viene inmediatamente a la mente lo que tengo que hacer, que es callarme. Callarme porque lo verdaderamente importante... Bueno, antes de callarme, sí quiero reconocer y poner en reconocimiento a mis compañeros y compañeras del jurado. Le garantizo que el trabajo ha sido intenso. El trabajo y la lectura de los libros, bueno, de los proyectos se han presentado, los manuscritos, comparando, viendo cómo decidíamos cuál era el que se debía de llevar el premio cuando había otros también de gran calidad. Por lo tanto, reconocimiento al jurado por ese trabajo intenso y por esa labor que están haciendo ya durante 5 años y esperemos que sean muchos más los años. Por eso el reconocimiento es todavía mayor porque conozco la interioridad de lo que sucedió en el jurado. Bien, pues lo dicho, que me tengo que callar y solo lo puedo hacer diciendo muchas gracias, patronato, y muchas gracias, Alhama. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, querido Lorenzo. Vamos a pasar a la entrega, la presentación del libro Entreno. Yo, como se ha comentado aquí ya, el libro ya se le va a hacer entrega del libro y de su acreditación del premio a María Salomé. Como decía también Lorenzo, presidente del jurado, ¿no? Esta 4ª edición fue dura. Yo quiero hacer ese reconocimiento también al jurado, compuesto, como viene indicado en la presentación del libro, ¿no? Por el profesor Morellas Cueva, catedrático de la Universidad de Granada, como presidente, conmigo mismo como catedrático de la Universidad de Jaén como secretario, el profesor Francisco Lledó, catedrático de la Universidad de Deusto, de Bilbao, del País Vasco, María José Añón Roy, catedrática de la Universidad de Valencia, y Enrique Álvarez Cora, catedrático de la Universidad de Murcia. 5 personas, 5 catedráticos de distintas universidades y distintas ramas de conocimiento son los que, por eso yo creo que eso es lo que da también esa relevancia y hace que consolide este puesto. María Salomé, aquí tienes tu libro y tu acreditación. Si te das bien, ¿para qué te lo entregamos? Y a partir de ahora, María Salomé Lorenzo Camacho, galardonada con esta 4ª edición del premio Eduardo Hinojosa y Naveros, ya pasará a la historia de Alhama también, tu nombre, eso tenlo por seguro. Tiene la palabra. Autoridades municipales, profesores, doctores Benítez Ortúzar, Pérez Serrabona, Morillas Cueva,
miembros del Patronato de Estudios Alameños y asistentes al acto. Muy buenos días a todos. Me siento profundamente agradecida y feliz de que mi estudio, titulado La salida voluntaria del socio profesional, reciba hoy el 4º premio Eduardo de Hinojosa y Naveros en Ciencias Jurídicas, y más aún en Alhama de Granada, enclave decisivo en la conquista del Reino de Granada y ciudad natal de tan sobresaliente figura en la ciencia de la historia del derecho. La figura de Eduardo de Hinojosa y Naveros es honrada desde hace unos años por el Patronato de Estudios Alameños con la concesión del premio que lleva su nombre. Por ello mismo, no quiero dejar de aprovechar la ocasión para felicitar públicamente a dicha institución por promover y premiar desde Andalucía Oriental el estudio de la ciencia jurídica. Fruto de dicha actividad, y entre otras, sirvan de ejemplo las monografías publicadas igualmente y en agradecimiento a la editorial Dickinson por la profesora doctora Vázquez Ruano, Principios de Corporate Governance, o del profesor Chamucho Cantudo, que hoy nos acompaña, sobre la regulación del trabajo en las Indias Occidentales. En el trabajo que se presenta como ganador de la 4ª edición del premio Eduardo de Hinojosa y Naveros, y con el que me incorporo a la nómina de investigadores premiados por esta institución, me propuso analizar los mecanismos de salida voluntaria del socio profesional, ya sea por transmisión voluntaria de sus acciones o participaciones, o bien mediante el ejercicio del derecho de separación. Desde que se incorporó desde el año 2007 a nuestro ordenamiento la Ley de Sociedades Profesionales, las mismas han tenido un innegable impacto en el mercado de los servicios profesionales y en el tráfico económico español y extranjero, constituyéndose una media de 1.500 sociedades profesionales por ejercicio, conforme a los datos publicados por la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores. Respecto al texto normativo, la característica fundamental que presenta es una acusada e innegable carga de personalización de sus normas. Y esta personalización se observa en los 2 artículos que analizo en mi trabajo. El artículo 12, que establece que la condición de socio es intransmisible, salvo que medie el consentimiento de todos los socios profesionales, y también en el artículo 13, que establece el derecho de separación en cualquier momento del socio profesional, precisamente por esa carga de trabajo que lleva incorporada, porque tiene que estar titulado, titulación universitaria que tiene que coincidir con el objeto social, y también colegiado en el colegio profesional correspondiente, además de ejercitar en común, como dice el objeto social de las sociedades profesionales, dicha actividad en el seno de la compañía. La importancia de esos 2 artículos se justifica por 2 razones fundamentales, y es lo que he querido profundizar en el trabajo, y es por su interés legislativo, porque se tiene que coordinar constantemente ese texto que configura un subtipo legal, no un nuevo tipo social, con las normas de la forma social que adopte, en mi caso y conforme al título, con las sociedades de capital, y también por su interés doctrinal, y es que, a excepción de los primeros años de vigencia de la Ley de Sociedades Profesionales, ha sido un subtipo social escasamente tratado por la doctrina. Hay algunos comentarios, como los de los profesores de la Universidad de Granada, Albiez Dorman, y también la profesora García Pérez, pero posteriormente no se ha profundizado ni tampoco en los mecanismos de salida de intransmisibilidad y separación. Generalmente se ha considerado que la intransmisibilidad es una regla que se aplica, la intransmisibilidad de la condición de socio, a la intransmisibilidad de acciones y participaciones, lo que ha derivado en que en cualquier momento que un socio quiera irse de la compañía se recurra exclusivamente al derecho de separación. Un derecho de separación que es bastante diferente al que existe en las sociedades de capital, que se configura como un remedio de tutela de los socios minoritarios ante el rumbo que tome la compañía. En este caso lo que tenemos es una válvula de escape del artículo 13 de la salida voluntaria del socio profesional, que puede utilizar cualquier socio por el motivo que sea. Y esto supone un innotable riesgo para mantener la estabilidad económica de esa comunidad de trabajo que ha sido conformada por el esfuerzo de todos los socios.
Por ello mismo, en nuestro trabajo buscamos otras formas, otras vías de salida y nos centramos en el artículo 12 y en reinterpretarlo. Entender que no es la condición de socio profesional un equivalente a la intransmisibilidad de acciones o participaciones y proponer la configuración estatutaria de un derecho de de un derecho de adquisición preferente que permitiría la venta de esas acciones o participaciones en el seno de la sociedad. Esto posibilitaría, conforme se explica en el trabajo, que el derecho de separación deje de aplicarse de forma reactiva y se aplicara de forma reactiva, o se recurriera de forma reactiva. Finalmente, quiero hacer referencia y me gustaría matizar que este trabajo espero que sirva y con ese fin se ha realizado siempre al servicio de la sociedad, la investigación realizada, para reorientar en la práctica el diseño y configuración estatutaria de las sociedades profesionales para salvaguardar no solo el interés de esos socios que se quieren ir y ejercitar ese derecho de separación en cualquier momento, sino también para salvaguardar la comunidad de trabajo que se queda y que se mantiene y que está conformada en suma por el esfuerzo de todos los socios. De nuevo, reiterar mi agradecimiento al Patronato de Estudios Alameños, a la editorial Dickinson y por todos los trámites realizados, por la agilidad en el proceso y mi agradecimiento igualmente extensivo al jurado por el trabajo realizado y por el esfuerzo que les haya conllevado la lectura de trabajo de este perfil. Y agradecimiento igualmente a los asistentes de nuevo, al profesor Pérez Serragona, al profesor Chamocho Cantudo, autoridades municipales. Muchas gracias a todos. Y eso último que has dicho es muy interesante, ¿no? Claro, porque luego hay que mantener, si se sale el socio profesional, hay que mantener la comunidad de trabajo que hay dentro. Eso es muy interesante y como se ha dicho antes, el mundo jurídico está en perpetua evolución y adaptación. Tenemos ahora el honor de tener también aquí con nosotros a Miguel Ángel Chamocho. Para mí me unen muchas cosas a él, es catedrático de Historia del Derecho de mi universidad, de la Universidad de Jaén. Miguel Ángel coincidió así, ¿no? Fue el ganador de la edición anterior, una obra de regulación jurídica del trabajo en la India occidental, 1492-1580, y tiene un vínculo también con Alhama y con Hinojosa, ¿no? Yo quiero recordar que fue en el 150, no sé, puede ser en el 2002, hace 19 años, que estuvo aquí, y me lo traje, lo cogí un día y le dije, vámonos a celebrar el 150 aniversario del nacimiento de Hinojosa. Estuvo aquí con nosotros y estuvo hablándonos de Hinojosa en Alhama, ¿no? La vida ha hecho que estemos aquí de nuevo y por eso digo que para mí es una doble satisfacción tenerlo aquí. Te vamos a hacer entrega porque te entregamos el libro, pero no te entregamos el diploma. Vamos a hacerte entrega también de tu momento. Pues Miguel Ángel nos va a hablar brevemente de la influencia, ¿no?, de lo que fue el medievalismo en la obra de Hinojosa y Navero, ¿no? Señor alcalde, don Jesús Viña, querido Nacho, presidente del patronato, don José Luis Pérez Serragona, decano de nuestra madre universitaria, a don Lorenzo, rector. Será siempre nuestro rector. Yo era un imberbe cuando llegué a la Universidad de Granada y ya era usted rector. Y ahora ya no tengo pelo. María Salomé, enhorabuena de verdad. Cuando salieron estos premios, efectivamente, como ha hecho referencia, yo estuve aquí en el año 2000 celebrando el 150 aniversario del patronato del nacimiento de don Eduardo de Hinojosa.
y ya estuvimos hablando sobre la proyección internacional que Eduardo de Hinojosa le había dado a la ciencia, a nuestro sector del ordenamiento, que era los estudios históricos jurídicos. Y cuando salieron estos premios, yo me hice todo lo que cabe en la capacidad de uno para buscar el tiempo oportuno para por lo menos intentar presentar alguna vez algo, y si salía premiado, mucho mejor. ¿Por qué? Porque llevo con orgullo a Eduardo de Hinojosa como premio, como este premio, llevo con orgullo a la personalidad de Eduardo de Hinojosa por lo que representa en mi ámbito del conocimiento. Llévalo con orgullo, lleva con orgullo este premio, aunque no sea Jaime Andino, sino Eduardo de Hinojosa, pero llevarlo con orgullo, porque realmente es una satisfacción enorme el poder llevar a este tipo de personalidades tan impresionantes, tan potentes desde el punto de vista intelectual, con tantas dificultades como las que estuvo viviendo Eduardo de Hinojosa. El objetivo de los pocos 10 minutos o 15 minutos que yo voy a realizar aquí es, en primer lugar, pedir disculpas porque, claro, ¿qué no se ha dicho ya en Alhama respecto del alameño, uno de los alameños por excelencia? Por tanto, probablemente la reiteración de cosas que ya conocen ustedes de don Eduardo, pues pueda yo reproducirlas aquí, por eso le pido disculpas. Pero mi pretensión hoy es visibilizar cómo ya se ha celebrado el centenario que se celebró en la Universidad de Granada y aquí también de su fallecimiento, cómo 100 años después de su fallecimiento, Eduardo de Hinojosa sigue dotando de una impronta a nuestra disciplina como no hay visibilidad tan fuerte, por ejemplo, en el medievalismo. Y les voy a intentar explicar por qué. Cuando Eduardo de Hinojosa llega al ámbito, digamos, de la profesión, él inicialmente empieza como archivero, incluso hace algunos trabajos como archivero sobre arqueología jurídica, él trabaja sobre los bronces de Osuna, lo que se encuentra en el archivo histórico, en el Archivo Arqueológico Nacional, que es donde él trabaja. Él prácticamente está al margen del mundo académico y del mundo universitario. Lo que en ese momento hay de la disciplina de la que luego él va a considerarse príncipe de la historia del derecho es prácticamente inexistente. Es decir, no existe nada. La ciencia histórico-jurídica no se cultiva. Es más, suena mal dentro del ámbito académico, dentro del ámbito universitario, porque hace referencia a lo que era el viejo régimen, ese régimen que el movimiento liberal había eliminado por completo. No se quería volver a esa idea del viejo régimen. Por tanto, todo lo que era derecho histórico sonaba mal, atuzaba mal. Por tanto, no se cultivaba. O se cultivaba por personalidades del ámbito académico, del ámbito universitario, que no tenían que ver con el derecho. Como, por ejemplo, eran el canónigo don Martínez Marina, que estaba al margen de la universidad. Él sí era académico, porque pertenecía a la Real Academia de la Historia, o algunos otros. Eran personas que estaban fuera del ámbito universitario, que no tenían nada que ver con la universidad. Y se preocupaban fundamentalmente de justificar a través de la tradición histórica algunos de los cambios que el régimen liberal estaba provocando, como por ejemplo el ámbito del régimen municipal o incluso el de las Cortes. En ese momento concreto es cuando accede Tomás Muñoz y Romero, es una especie como de transición en esa figura de los primeros historiadores del derecho, de los fundadores de la historia del derecho, hacia luego el refundador, que yo más que príncipe le consideraría como un padre, porque es el que realmente va a imponer la metodología y las temáticas propias de la historia del derecho que luego se han ido cultivando durante todo el siglo XX y prácticamente el siglo XXI, que es Eduardo de Hinojosa. Cuando él accede al ámbito de lo público, cuando él realmente tiene algo que decir, es cuando viene de Alemania. Esta es una realidad insoslayable. Él se marcha a Alemania con una beca. Él sale del cuerpo de archiveros, se marcha a Alemania y allí contacta con la Escuela Histórica. Una escuela histórica que está trabajando fundamentalmente en la construcción del derecho nacional alemán. Esa es la realidad. Cuando él marcha, Alemania ya se ha unificado, pero cuando nace la Escuela Histórica a comienzos del siglo XIX, la idea de la unificación alemana también planteaba la idea de la unificación civil. 39 estados diferenciados para gestarlos en un único código civil era un problema muy severo. Y cuando trabajan la Escuela Histórica en cuáles son la materia prima, las fuentes jurídicas sobre las que se puede construir ese derecho nacional, se dividen en los que tienden a creer que el viejo Imperio de Roma había romanizado los pueblos germánicos
para aquellos que creían que no, que nunca había sido así y que, por tanto, los pueblos germánicos siempre habían mantenido su tradición consuetudinaria de carácter germánico. Civilista, tradición romanista, tradición germanista, ha estado siempre en el pensamiento de nuestra formación universitaria, de nuestra formación académica. Cuando Hinojosa, del que sabemos poco de su viaje a Alemania, sabemos nada de su viaje a Francia, contacta con Genis, el otro gran maestro de la escuela histórica en Francia, que rechaza la dogmática propia de la escuela de la exégesis francesa, no lo sabemos. Queda mucho por saber todavía, por averiguar de don Eduardo. Pero cuando él regresa, en ese momento es cuando empieza a tomar cierto contacto, empieza a publicar. Al principio él es romanista, se dedica a hacer derecho romano, historia del derecho romano. De hecho, su primera gran obra es la historia del derecho romano según la reciente bibliografía, que, por cierto, en el capítulo 3 de esa obra es la primera vez que toca el medievalismo, que tanto va a marcar a las generaciones futuras. Empieza a acceder a los ámbitos académicos, como le ocurrió a Tomás Muñoz y Romero. Tomás Muñoz y Romero era catedrático de paleografía, porque la obra de Tomás Muñoz y Romero fue fundamental en la vida de Eduardo Hinojosa. Él era catedrático de Oviedo, era catedrático de paleografía de la Escuela Nacional de Diplomática. Casualmente, donde también Eduardo Hinojosa fue catedrático, en la Escuela Nacional de Diplomática, de estudios medievales en la antigüedad, o sea, de estudios de historia antigua y de historia media. Él no accede a la universidad como catedrático hasta bastante tarde, ya siendo muy mayor. Accede a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, pero muy tarde. Es decir, realmente el ámbito universitario apenas si lo toca. Él donde desarrolla toda su actividad en el ámbito académico, en el ámbito de las Reales Academias. Él es muy asiduo a los Ateneos, que era donde realmente, como decían algunos, se batía el saber y la ciencia en el ámbito de las distintas ciencias en el siglo XIX y en los comienzos del siglo XX. Y cuando él ya llega con esa impronta de la escuela histórica, él va a plantear una temática esencial. Insisto que primero nace romanista, pero después se vuelve germanista, pero sobre todo medievalista. Él va a tratar, todas sus grandes obras van a ser fundamentalmente vinculadas a la reconstrucción del derecho nacional español en la Edad Media, cuando desaparecen los musulmanes, cuando desaparecen los visigodos, cuando están los musulmanes, cuando desaparece el pueblo visigodo, un pueblo visigodo supuestamente romanizado por el viejo derecho romano, eso es lo que representa el Liber Judiciorum, y que ahora emerge una nueva España, la España cristiana, que tiene que de alguna manera dotarse de un nuevo régimen jurídico. ¿Ese régimen jurídico qué es? ¿Basado en el derecho romano o basado en esa otra tradición consuetudinaria de carácter germánico? Y ahí es donde planea toda la obra de Eduardo de Hinojosa, en esa concepción del medievalismo. Y sus tres grandes clásicos que todo el mundo, yo me imagino que todo el mundo lo habrá oído, incluso leído en alguna ocasión, de Eduardo de Hinojosa. La primera hace referencia a la reconstrucción del régimen municipal en León y Castilla, y aquí sigue a Tomás Muñoz y Romero, y él dice que ese régimen municipal no coincide con el régimen municipal romano que él ha trabajado cuando era catedrático. En sus primeros trabajos de romanista, recién llegado de Alemania, había trabajado el régimen municipal romano. Y cuando se enfrenta al régimen municipal en la Edad Media española, se da cuenta que no coincide. Bucea en las viejas instituciones de fuste jurídico del derecho tradicional germánico y encuentra el Conventus Publicus Vicinorum, que coincide con el modelo de concejo medieval en la elección de jueces, en la toma en consideración de las decisiones con carácter asambleario. Encuentra esa vía y, por tanto, ve que el régimen municipal en su época medieval procede de esa concepción germana. La segunda gran obra, que es la que más ha pasado desapercibido, quizá por la ubicación territorial, fue la del régimen señorial, que finalmente lo vincula en Cataluña, pero que tiene distintos trabajos desde 1900 hasta 1909, en el que va publicando el régimen señorial de los payeses, el régimen de la servidumbre, en Aragón, en Navarra, también en Cataluña. Y finalmente la obra que lo recopila todo es la del régimen señorial en Cataluña. Esa es una obra, es un ejemplo de metodología histórico-jurídica. Probablemente el mejor ejemplo de construcción de una temática medieval bajo la metodología de la Escuela Histórica del Derecho, porque maneja perfectamente las fuentes jurídicas, que luego don Ramón d'Abadal y Vinjals las editará, y que él la había estado trabajando. Como ya se ha evocado, ya había sido nombrado gobernador de Barcelona y los tiempos libres los utilizaba para acudir a los archivos, porque eso se lo había traído de Alemania, que
había que buscar en los archivos y que, por tanto, no olvidemos que él en parte tiene también el doble doctorado en historia. De hecho, lo había trabajado sobre las instituciones penales sacadas a colación por los filósofos de la Escuela del Derecho Natural de Salamanca. Esa segunda vertiente, que es el medievalismo que enfoca en la cuestión regional, la cuestión señorial, forma parte de la esencia del medievo. El medievo es ciudad de realengo, ciudades señoriales. Por tanto, está trabajando y reconstruyendo la mitad de la España del medievo. Y la tercera gran obra, que es la que todo el mundo conoce, que es su elemento germánico en el derecho histórico español. Que también, fijaros que la del régimen señorial en Cataluña procede de un congreso que da en París. Se va a un congreso de ciencia histórica en París y allí edita el primer artículo y a partir de ahí completa la obra. Y este segundo, el elemento germánico, es de otro congreso, casualmente le acompaña su gran amigo Rafael Altamira, que era catedrático de Historia del Derecho en Oviedo, le acompaña a un congreso que se produce de ciencias históricas en Berlín y ahí empieza de nuevo con el germanismo ya de la mano de los grandes germanistas de la época. Y condensa en una magnífica obra también, que es la del elemento germánico, en donde de nuevo vuelve a teorizar sobre el mismo elemento. Las instituciones que él conoce perfectamente, que ya había trabajado en los regímenes, en los libros anteriores o las investigaciones anteriores sobre el régimen municipal en León y Castilla, cuando él lee los fueros medievales que habían sido transcritos por su amigo el paleógrafo Tomás Muñoz y Romero y que bebe de ellos, él se da cuenta que las instituciones que allí se vertebran en gran medida no son instituciones romanas, no se encuentran en ese liber iudiciorum derecho de los visigodos de Toledo. Han desaparecido, han emergido instituciones que son nuevas. Las pruebas ordálicas para la averiguación de la verdad procesal, la venganza de la sangre, los conjuradores, la responsabilidad colectiva, son instituciones que no están en el liber y que están en nuestros fueros medievales. Yo lo tengo en mi fuero de Andújar. Mi fuero de Andújar describe perfectamente la hortalía del hierro candente, para averiguar una verdad que no tiene nada que ver con la verdad jurídica, con la verdad de esa sociedad teocéntrica que se vive en ese momento. Pero esas instituciones no están en el liber y él las considera que se encuentran, que proceden de la tradición del derecho consuetudinario romano-germánico. En ese sentido sigue esa tendencia de Torres López que se había iniciado anteriormente. Y todo este medievalismo, y ya con esto concluyo, permítanme, ¿qué proyecta 100 años después de Eduardo de Hinojosa en el ámbito, ahora sí, universitario? Porque la paradoja de don Eduardo de Hinojosa es que nunca llegó a ser catedrático de Historia del Derecho. Fue una desgracia. Es decir, cuando él intenta, de hecho, firmó una oposición en Oviedo, a la que luego ni siquiera se presentó. Era porque ese ámbito universitario, cuando se crea con el decreto del Plan Gamazo, famoso de los años 83 y 84, se hizo 83 porque ahí se aparece la asignatura de Historia del Derecho y en el 84 Historia del Derecho español. Cuando él intenta acceder a esa cátedra, bueno, pues se da cuenta de que muchos civilistas que siguen trabajando sobre la vieja concepción del derecho romano justinianeo, pues encuentran muy cómodo el vincular una cátedra de Historia del Derecho a ese viejo derecho romano, con lo cual él no puede competir con la mayor parte de esos profesionales que ya llevan además muchos años en el ámbito universitario. Y como ya denunció uno de los biógrafos fantásticos de don Eduardo de Hinojosa, nuestro compañero de la Universidad de Granada, don José Antonio López Nebot, él mismo denuncia que esos civilistas que llegaron a las cátedras de Historia del Derecho ni tenían vocación histórica ni sabían investigar al nivel de Eduardo de Hinojosa como profesional de esa disciplina. Y esa es la impronta que nos lleva a lo que él nos ha proyectado 100 años después. Por un lado, la disciplina de la Historia del Derecho durante mucho tiempo se ha considerado una disciplina, una especialidad de la historia, porque quien la crea, quien la impulsa en el siglo XX, era fundamentalmente historiador. No le vincularon, no le permitieron el vínculo en la ciencia jurídica, en el ámbito de la universidad en materia de derecho. No consiguió. Por eso durante muchísimos años la disciplina nuestra se ha considerado siempre como una especialidad de la historia, hasta que uno de sus discípulos de segunda generación, su gran discípulo fue don Galo Sánchez, el discípulo de Galo Sánchez, don Alfonso García Gallo, vinculó con un magnífico tratado en torno a cómo la historia del derecho debe ser concebida no como una ciencia histórica, sino como una ciencia exclusivamente jurídica, de una perspectiva histórica, pero siempre desde la reconstrucción de sistemas jurídicos como podíamos hacer hoy. Por tanto, fue un discípulo de segunda generación de don Eduardo de Hinojosa quien cambió la trayectoria. Y en segundo lugar, es que hasta los años 80 nadie que quisiera hacer carrera en historia del derecho, nadie
tenía que hacer una tesis doctoral en medieval. Eso ha sido una máxima. Yo hice mi carrera en medieval y ya soy de los tardíos, que yo ya podía haber hecho, ya de hecho se estaban generando otras tesis doctorales. Tomás I Valiente, quien fuera presidente del Tribunal Constitucional, fue el que sacó un poquitín el tiesto y empezó a trabajar sobre el antiguo régimen. Pero hasta la época del fallecimiento, 1992, de ese discípulo de don Alfonso García Gallo, todo el que quería hacer trayectoria académica tenía que pasar por las arcas caudinas del medievo, porque nos obligaba a formarnos en latín, en paleografía, en diplomática, en documentación, que son unas ciencias auxiliares propias de la historia que nos vinieron. Así que siéntanse orgullosos de su hijo predilecto, de su... Yo nunca diré jamás de que al ama, que lo he oído en muchas ocasiones cuando se hace referencia a Eduardo Hinojosa, que esta es su patria chica. No, esta es su patria grande. La patria chica fue Madrid, o Barcelona, o Valencia, o Alicante. Esas son sus patrias pequeñas. Esta fue siempre su patria grande. Muchas gracias. Tú ya eres un alameño más desde hace un tiempo, y aquí todo el que llega una vez, y te digo también, se queda para siempre, ¿no? Yo quiero agradecer, para cerrar, pues hemos llegado al fin de este acto especial para todos, especial para el Patronato de Estudios Alameños. Agradecer a la Universidad de Granada, a la Facultad de Derecho, a Dickinson, a Lorenzo, a todos. He dicho antes, agradecimiento, al principio agradecimiento, me han faltado algunos, ¿no? También quiero, está aquí el concejal de Cultura, alumno de la Facultad de Derecho, no sé si ha terminado ya o está terminando, pero hasta hace muy poquito también, gracias por estar aquí. A la Comunicación y a Juan Cabezas, que siempre lo tenemos, pero realmente gracias a él todo esto y la proyección que tiene ahora, la proyección que tiene estos actos y estas cosas, quiero hacerlo. A María, que colabora con nosotros, a la joven María, que colabora con nosotros en todo lo que es redes sociales, patronato, adaptación del patronato a la nueva actualidad. Mucha gente me dice, bueno, ¿cómo lo hacéis? Pues voy a revelar el secreto, y a todos. Hemos llegado hasta aquí. Quiero, como hemos dicho al principio, aunque ahora cierre el señor alcalde, esto era algo importante, ¿no? Solo esto yo quiero entregarle al decano, no sé si para el decanato, que a lo mejor lo tiene ya la facultad, sino para el colegio, la obra, la colección, y también al balneario. Quiero hacer la entrega de una colección de los libros para que se conecte. Así que si puede ir, pasar por aquí. Pero nos gusta que lo veamos por aquí. Muchísimas gracias. Vale. Muchas gracias. Esto me acabo de... Y ahora sí, ya le paso la palabra al señor alcalde como máxima autoridad. Me toca cerrar el premio, el acto de la entrega del premio, con agradecimiento, como hemos dicho al principio, al patronato en general, en particular a su presidente, a Ignacio, la presencia de don José Luis, que no tenía el placer de conocerlo, pero la verdad es que me ha hecho muchísimo placer conocerlo. A Lorenzo Morillas, que sí que verá que es un hijo ya prácticamente adoptivo también de la ciudad. Agradecer mucho las palabras de Miguel Ángel, porque es verdad que sin gente como vosotros que resaltáis la figura, la profundidad de este personaje, no sabríamos los parcos en esos conocimientos de la profunda valía que tiene un personaje como don Eduardo. Agradecer a la nueva incorporación en los premios. Y bueno, me veo obligado a aclarar un poco el matiz que he dicho antes del pelo, de la cantidad de pelo, del color del pelo. Y lo que venía a decir más o menos, lo que quiero decir es que es verdad que en toda la ciencia es importante la experiencia, por supuesto,
pero si en una ciencia es más importante la innovación, el aire fresco, es en el derecho, porque esa mutación que hablaba, creo que era el término que ha empleado don Lorenzo, de la mutación, si no hay cambio, el cambio lo introduce porque el derecho tiene que ir cambiando y adaptándose a los nuevos tiempos. Y quién mejor que la gente joven, los que bien van tirando del carro, van introduciendo ese aire, y el derecho, igual que toda la ciencia, tiene que ir hacia la evolución que tiene la sociedad. Por lo cual es muy importante que haya gente con poco pelo o con pelo blanco, pero también importantísimo que haya gente con mucha menos edad que vaya diciendo, corrigiendo, porque parece que los mayores con la experiencia vamos creando una coraza, y esa coraza hay que romperla, que entre, se inyecte ese conocimiento nuevo, ¿no? En fin, por mi parte, eso, agradecer este premio, porque como he dicho al principio, es verdad que se lo dije con todo el cariño del mundo, porque investigar en este campo de la ciencia, el derecho es muy cambiante, muy mutante, como dice don Lorenzo, pero también los que no conocemos el derecho nos planteamos muchas veces ha pasado últimamente una incertidumbre, que creo que hace poco salió la noticia de que el primer estado, no sé si el segundo también de alarma, se declaró inconstitucional. Y dice, bueno, ¿cómo después de un año se puede declarar una inconstitucionalidad? Y no es inconstitucional declararlo inconstitucional un año después. O sea, es que yo me pierdo, ¿no? Porque hemos estado en una sociedad sufriendo una inconstitucionalidad durante un año porque un tribunal constitucional no se ha pronunciado. Quiero decir que los que conocéis el derecho, lo mejor lo tenéis claro, pero los que no conocemos el derecho nos parece un mundo aterrador. Decir, bueno, ¿por dónde vamos, no? Entonces es bueno que se profundice en el derecho, y a ver si somos capaces, no son matemáticas el derecho, pero que se vaya pareciendo a que haya reglas que todos conozcamos y que sepamos todos más o menos circular por una vía que no sepamos nunca cuando vamos pisando el arcén o la calzada, ¿no? En fin, es una apreciación mía desde el punto de vista de desconocimiento del derecho, pero entiendo que las leyes se hacen para que todo el mundo las entienda y no que sean solo del ámbito de los magistrados y de los superconocedores del derecho, pues entonces no tendría sentido. En fin, bueno, pues por ejemplo, no alargo más. Agradecer la presencia de todos, del público, y desearle mucha vida a este premio. Y, en fin, abriros las puertas que están abiertas siempre de este pueblo, de esta ciudad que fue penúltimo escalón del asalto al Reino de Granada. Y, en fin, pues aquí tenéis vuestro pueblo y bienvenidos, y ya sabéis, tenéis un rinconcito de Alhama en vuestro corazón para siempre. Muchas gracias.